La nota roja en la prensa. Acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de Policía. El dudoso pasado criminal de un estadounidense puso en debate la pena de muerte. Marcó un antes y un después en la historia criminal a nivel mundial. Esta es la historia de Caryl Chessman, el bandido de la luz roja. La sociedad de Los Ángeles, California, vivía atemorizada en 1948 por las atrocidades cometidas por un hombre al que conocían como el bandido de la luz roja. Caryl Chessman aterrorizaba a mujeres en la cena de los enamorados de aquella ciudad, amenazándolas con revólver para someterlas perversa y sexualmente. Pero, en cuanto los detectives acumularon pruebas contra Caryl Chessman y fue condenado a muerte, casi todas las reacciones en el mundo entero fueron contrarias a la decisión de la justicia de Estados Unidos. Su sentencia sería calificada entonces como pena inmerecida y hecho monstruoso. Europa se declaró horrorizada por el ajusticiamiento de Chessman en la cámara de gas. Se le obligó a respirar vapores de cianuro de potasio y ácido sulfúrico puro. Tras 12 años de prisión, en los que el presunto violador y asaltante no pudo demostrar su inocencia. En México, miles de internos del Palacio Negro de Lecumberri guardaron un minuto de silencio por la extinción de El Bandido de la Luz Roja. El caso fue seguido intensa y detalladamente por la prensa, que guardó imágenes y la verdadera historia del bandido que siempre se declaró inocente. Y es que Caryl se había apoderado de la opinión pública mediante la autoría de un libro en la que él nunca aceptó las acusaciones y abogó por la abolición de la pena capital en el mundo. La ira y el estupor se apoderaron de la gente a nivel internacional. La ejecución de Chessman desató una polémica desorganizada, en la que quienes se inclinaban por dicha sanción radical e irreparable lo hacían tímidamente, y los que se oponían lo hacían sin tapujos y alzaban la voz para gritar en diversos tonos que el bien máximo del hombre es la vida misma. El bandido de la luz roja fue forzado a escribir y a firmar una confesión mientras estuvo en custodia en 1948. Más adelante, en numerosas ocasiones, cambió su confesión, pero ya era muy tarde. El estado de California ya había escrito su guión durante el proceso de 1949, endureciendo sus estatutos acerca del secuestro, después de que sucedió el rapto y posterior asesinato del hijo del gran Charles Augustus Lindbergh, primer piloto en cruzar el Océano Atlántico, uniendo el continente americano y el europeo en un vuelo sin escalas y en solitario. Un estudio de esa época apuntaba que Chessman no fue convicto por violación, ya que en los ataques por los que resultó condenado, las víctimas lo convencieron de que el bandido no llevara a cabo el coito y optó por que le practicaran una felación. Lo anterior no significa que Chessman fuera inocente o que se tratara de minimizar la pena y el sufrimiento de las víctimas. Por el contrario, sus memorias y su larga década como inquilino en el corredor de la muerte del penal de San Quintín, en California, ponen en claro que él fue un sociópata irredento. Pero él argumentaba convincentemente que era inocente de los crímenes específicos por los que fue condenado a la cámara de gas. Nunca fui un violador que merodeaba los autos estacionados. Yo solo fui un asaltante. Caryl Chessman
En 2 días había violado a 2 mujeres en Los Ángeles, deslumbrándolas con una linterna roja y amenazándolas de muerte con un revólver. Era el 19 de enero de 1948. Una de las víctimas tenía 17 años de edad. Chessman tenía 27. Conocía la cárcel por robos y agresiones. Era un criminal habitual, aunque no asesino. El 27 de mayo de 1921 nació el hombre que al correr de los años debía convertirse en uno de los criminales estadounidenses de más renombre, Caryl Chessman. En su circunstancia, creció entre la podredumbre de la sociedad y el sistema. Con padres adictos y ausentes, primero pasó por algunos reformatorios. Cuando cumplió 15 años, su padre intentó suicidarse y él comenzó a robar alimentos para el consumo familiar. Al cumplir la mayoría de edad, cuando por fin pudo llegar a las grandes ligas de la criminalidad, pasó a la alta escuela del mal, la prisión de San Quintín, donde logró perfeccionar tanto su carrera de indiscutible peligrosidad, que cuando regresó, después de una corta estancia en algunas ciudades importantes, fue declarado autor de 17 delitos, por 2 de los cuales debía pagar con la vida. Chessman era conocido como el bandido de la luz roja, porque, además de deslumbrar a sus víctimas para atracarlas, llevaba una sirena policial en el techo de su auto para confundir a sus víctimas en las rutas de California. Buscado por la policía por un robo en un almacén de tejidos, Caryl fue identificado plenamente como el terror de los enamorados. Se le condenó a muerte, luego de ser acusado de secuestro, robo y perversión sexual. Estudió Derecho y Latín en la prisión estatal de San Quintín y se convirtió en su propio abogado. Fue el emblema de la lucha contra la pena de muerte y dedicó más de 10,000 horas a estudiar su caso. De hecho, eso le permitió posponer 8 citas fijadas para que fuera ejecutado, a través de recursos y amparos judiciales. Fue un hombre que se rebeló a su destino y se enfrentó a los que lo habían juzgado para esperar salvarse de la muerte en la celda 2455 del Pabellón de la Muerte. Sus conocimientos judiciales y la habilidad con los que los utilizó hicieron que se le aplicara el mote de genio criminal, ya que nadie antes de él, defendiéndose sin abogados, había logrado salvar ni siquiera momentáneamente la existencia. Chessman trabajó sin cansancio en sus libros, verdaderas obras de historia legal americana, las cuales, en la actualidad, no han podido ser igualadas. En 1954, vendió más de 1 millón de copias de Celda 2455. En 1955, escribió Juzgado por Dios. En el 57, se publicó La cara de la justicia y en el 60 salió a la luz la novela El chico era un asesino. Además, escribió numerosos artículos de enorme importancia legal. Los productores de cine no perdieron el tiempo y anunciaron la única película auténtica protagonizada por Caryl Chessman, traída directamente desde la prisión de San Quintín, que presentaba la celda de la muerte y personajes de la vida real, sus propios compañeros del pasillo final, 92 de los cuales murieron en la cámara antes que él, en el periodo de 12 años, que el bandido de la luz roja permaneció en el penal antes de ser ejecutado. El 28 de abril de 1960, en la portada de la prensa se leía: ¿morirá el lunes? Pues parecía que todo estaba decidido, y era el momento de despedirse de este mundo para Chessman,
El delincuente literato que esperaba, desde hacía largos 12 años, la ejecución de la sentencia dictada en su contra por las autoridades judiciales del vecino país. Así lo dio a conocer la prensa en su edición del 2 de mayo de 1960. ¡Extra! ¡Extra! ¡Hoy día trágico para Chessman! ¡Extra! ¡Extra! A las 12 estaba programada la ejecución y decían que aún le quedaba una esperanza. Sin embargo, nada pudo detener la ejecución, que al día siguiente se llevó a cabo. Chessman fue ese día al encuentro de la muerte con una sonrisa en la cara. Solo 2 horas antes de la ejecución, 7 jueces de la Corte Suprema del Estado de California se reunirían para fallar respecto a la última solicitud de emplazamiento que había presentado Chessman, acusado de delitos sexuales. En 3 ocasiones, la Corte había votado 4-3 en contra de dar clemencia al condenado a muerte. Ya el preso se había despedido de su madre. El domingo 1 de mayo de 1960, un oficial de la prisión de San Quintín permaneció en estado de alerta, cuidando los teléfonos directos que comunicaban la oficina del gobernador de California con el presidio, en espera de una llamada de última hora, posponiendo la ejecución de Chessman, quien permanecía con el rostro hundido entre las manos en la celda de la muerte, donde había permanecido 12 años, acusado de asaltos y violaciones en agravio de indefensas mujeres. El 2 de mayo de 1960, Harold Streeter, corresponsal de AP, escribió que había un silencio manso, casi como en una plegaria, entre los espectadores, mientras 4 guardias hacían dar la vuelta a Chessman en la cámara de gas para atar sus piernas y brazos y colocarle el estetoscopio en torno a su pecho. Afuera se encontraba un médico. Chessman divisó a una periodista pelirroja, conocida de muchas conferencias en la prisión. Estaba tan absorbido ante su presencia que pareció reconocerla cuando un guardia que se retiró lo palmeó y lo desconcentró. Se volvió otra vez hacia la mujer y ya la puerta de metal se había cerrado. Estaba a minutos de su muerte. Era imposible escuchar sonido alguno de la cámara de la muerte, pero Chessman pareció inclinarse, asegurando a la mujer que todo estaba bien. Estira las ligaduras en un esfuerzo por inclinarse hacia ella. Dígale a Rosalie Asher, mi abogada, que le mando un adiós. Afuera, y sin ser observado, el verdugo tira de una palanca, liberando las cápsulas de cianuro en un recipiente de ácido sulfúrico, colocado debajo de la silla de Chessman. Su sonrisa desapareció. Hizo algunos gestos y trató de tomar una gran bocanada de aire. Su cara, con su nariz en forma de gancho y su grueso labio inferior, se inclinaron hacia atrás como mirando al techo. Los primeros 15 segundos del letal ácido de hidrocianuro tomaron la voluntad del condenado y su vida. Sus dedos, que una vez escribieron libros y muchas apelaciones a los tribunales, en su máquina del pabellón de los condenados a muerte, se crispaban nerviosamente. La cabeza se movía involuntariamente hacia adelante y volvía atrás con movimientos convulsivos. Los amplios hombros del condenado temblaban. Solamente 2 minutos después, cesó todo movimiento. No se oía nada entre los 60 testigos
que se encontraban en la sala de ejecución. A través de las cortinas de la pequeña ventana de la pared, se veía al guardia en conferencia. En esos momentos, informó que las cápsulas fueron arrojadas a las 10:03. Chessman fue dado como muerto a las 10:12. Ese hombre fue el centro de mucha controversia sobre la pena capital. En aquella época, se decía que el modus operandi de Chessman consistía en acercarse a las víctimas estacionadas en sus autos y se identificaba como policía, situación que aprovechaba para robar dinero y artículos de valor, y algunas veces conducía a las mujeres hacia otra área para él obligarlas a realizar actos sexuales. Sin embargo, la descripción física que dieron las víctimas sobre su agresor no coincidía con el aspecto de Chessman. Caril nunca pudo ser plenamente identificado por las mujeres agredidas en las ruedas de presos, en las cuales el bandido fue incluido. El caso de Chessman se había convertido en todo un suceso. Por último, antes de su ejecución, Caril Chessman dejó una declaración. En mi existencia fui culpable de muchos crímenes, pero no de aquellos por los que me han arrebatado la vida. Ahora que el Estado ha tomado su venganza, me gustaría preguntarle al mundo qué ha ganado con ello. Puedes escuchar este y otros podcasts OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.